En el año 2023, en el piso 85 de la Torre Atlas de Madrid, dentro del silencio catedralicio del restaurante Vértice, el destino de un imperio de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. Sobre una mesa de caoba pulida reposaba una copia de un documento medieval, la piedra angular de un acuerdo que redefiniría el panorama financiero español. Mientras abogados de 9 cifras, liderados por el prestigioso Javier Mendoza, aseguraban su legitimidad, una camarera llamada Elena Petrova rellenaba las copas de agua. Nadie en aquella sala sabía que ella, una exdoctoranda en paleografía, era la única persona viva capaz de ver la mentira. Durante meses, la conspiración había avanzado, oculta tras el velo de la arrogancia corporativa, hasta que una anomalía en un sello del siglo XV, visible solo para sus ojos entrenados, estaba a punto de desvelar el sabotaje que salvaría a un hombre de la ruina. ¿Cómo es posible que el conocimiento de una joven obligada por la deuda a ser invisible, un saber considerado arcaico y olvidado, se convirtiera en la única arma capaz de desmantelar una trampa urdida por las mentes más afiladas del derecho corporativo? Y más importante aún, ¿hasta qué punto la soberbia del poder nos vuelve ciegos, incapaces de reconocer que la verdad más valiosa puede venir de la voz que hemos decidido silenciar? ¿Qué ocurre cuando el fantasma del sistema, la persona a la que nadie mira, decide finalmente hablar y exponer la fragilidad de un mundo construido sobre el cristal y la codicia? La respuesta a estas preguntas no solo cambiará la vida de Elena y del magnate Julián Thorne, sino que redefine las reglas del poder mismo. Si alguna vez has sentido que el mundo no ve tu verdadero valor, que tu inteligencia está atrapada tras un uniforme o una etiqueta social, este relato es para ti. Acompáñanos a desvelar el secreto que se escondía en la tinta de un pergamino falso y cómo una mente brillante, silenciada por la necesidad, se convirtió en la pieza clave de una de las batallas corporativas más silenciosas y feroces de la última década. Suscríbete a nuestro canal porque estamos a punto de entrar en los archivos clasificados de una historia que el poder financiero intentó borrar, una historia sobre cómo el conocimiento olvidado puede ser el arma más poderosa de todas. Elena Petrova no era solo una camarera, era un archivo viviente, una mente entrenada en la Universidad Complutense para descifrar los secretos de la historia a través de la caligrafía y la composición química de la tinta. Cada noche, tras servir vinos de añadas imposibles a hombres que discutían sobre futuros que ella no podía permitirse, regresaba a su minúsculo apartamento en Lavapiés. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, el dolor de sus pies, metidos en unos zapatos gastados que delataban su verdadera condición, se disolvía mientras leía artículos académicos en una tablet agrietada. La deuda médica de su hermano pequeño había truncado su doctorado, obligándola a cambiar los manuscritos medievales por bandejas de plata. Se movía por Vértice como un fantasma, invisible, pero su mente nunca dejó de analizar, de catalogar, de ver los patrones que todos los demás ignoraban. El piso 85 de la Torre Atlas era un ecosistema diseñado para aislar del mundo real. El aire, filtrado y purificado, olía a una mezcla de trufa blanca, cuero de poltrona frau y el aroma intangible del dinero viejo. El silencio era una declaración de poder, roto solo por el discreto tintineo de la cubertería y susurros que sellaban acuerdos de miles de millones. Desde sus ventanales, Madrid parecía una maqueta insignificante, un recordatorio constante para sus ocupantes de que operaban en un plano distinto. Para Elena, este universo era un recordatorio diario de la vida que había perdido. Cada copa que servía, cada plato que retiraba, acentuaba el abismo entre su potencial intelectual y su realidad económica. Era una exiliada en su propia ciudad, una guardiana de secretos antiguos atrapada en la cima de la modernidad más implacable. En el centro de esa galaxia de poder sentaba Julián Thorne, CEO de Thorne Industries, un titán de las finanzas, viudo y con una reputación de ser implacable en los negocios. Sin embargo, bajo esa coraza de acero se agitaba una profunda herida emocional y una intuición casi animal para detectar el peligro. Llevaba semanas sintiendo que algo en aquel acuerdo de 1.000 millones de euros olía a podrido, una disonancia que no podía articular con la lógica fría de los balances. Estaba rodeado de los mejores expertos que el dinero podía comprar, un círculo de asesores que le aseguraban que todo era perfecto. Confiar en su instinto significaba desafiar al sistema que él mismo había perfeccionado, admitir una vulnerabilidad que el mundo corporativo castiga con la aniquilación. El principal arquitecto de su confianza era Javier Mendoza, socio senior del bufete Garrigues Sterling, un hombre cuya carrera se había construido sobre una red de contactos y una arrogancia tan pulida como sus zapatos italianos.
Para Mendoza, la diligencia debida era una formalidad, una lista de tareas que sus subordinados completaban mientras él se enfocaba en el verdadero arte, la persuasión y la puesta en escena. Veía la duda de Julián como una debilidad momentánea, no como una señal de alarma, y a Elena, la camarera que se deslizaba entre ellos, ni siquiera la registraba. En su universo, ella era parte del decorado, tan consciente como la lámpara de diseño que colgaba sobre sus cabezas. Esa ceguera de clase estaba a punto de costarle su carrera y casi destruir el imperio de su cliente. La tensión en la sala era palpable. Los inversores alemanes esperaban, con su característica rigidez, el momento de la firma. Las plumas Montblanc estaban preparadas sobre los contratos. Julián Thorne sentía el peso de la decisión, su instinto luchando contra la lógica aplastante de sus asesores. En ese preciso instante, Elena se acercó a la mesa para rellenar la copa de agua de Julián. Sus ojos, por una fracción de segundo, se posaron sobre la copia del documento fundacional. No fue una mirada casual, fue el escrutinio de una experta. Vio la incongruencia al instante. Un sello notarial del siglo XV sobre un tipo de caligrafía que se había dejado de usar 200 años antes. El tiempo se detuvo. Tenía una elección: seguir siendo un fantasma y garantizar su supervivencia, o materializarse y arriesgarlo todo por una verdad que nadie le había pedido. Elena Petrova no era solo una camarera, era un archivo viviente, una mente entrenada en la Universidad Complutense para descifrar los secretos de la historia a través de la caligrafía y la composición química de la tinta. Cada noche, tras servir vinos de añadas imposibles a hombres que discutían sobre futuros que ella no podía permitirse, regresaba a su minúsculo apartamento en Lavapiés. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, el dolor de sus pies, metidos en unos zapatos gastados que delataban su verdadera condición, se disolvía mientras leía artículos académicos en una tablet agrietada. La deuda médica de su hermano pequeño había truncado su doctorado, obligándola a cambiar los manuscritos medievales por bandejas de plata. Se movía por vértice como un fantasma, invisible, pero su mente nunca dejó de analizar, de catalogar, de ver los patrones que todos los demás ignoraban. Su uniforme negro era una armadura impecable que protegía la dignidad heredada de su padre, un reputado catedrático de historia que lo había perdido todo. Pero sus zapatos eran la única traición visible, el símbolo de una precariedad que la consumía. Sus ojos grises, a menudo velados por un cansancio antiguo, ardían con una inteligencia incisiva que nadie se molestaba en notar. Mantenía una postura erguida, un vestigio de su orgullo académico, mientras navegaba por un universo que olía a trufa blanca y cuero de poltrona frau. Para ella, ese aroma no era de lujo, sino de alienación. Era una exiliada en su propia ciudad, una guardiana de secretos antiguos atrapada en la cima de la modernidad más implacable, obligada a ser neutra y agradable mientras su verdadero yo gritaba en silencio. El piso 85 de la Torre Atlas era un ecosistema diseñado para aislar del mundo real. Una catedral silenciosa de gastronomía moderna, un santuario de mármol y acero donde el poder era la única deidad. El silencio era una declaración, roto solo por el discreto tintineo de la cubertería y susurros que sellaban acuerdos de miles de millones. Desde sus ventanales, Madrid parecía una maqueta insignificante, un recordatorio constante para sus ocupantes de que operaban en un plano distinto, muy por encima de la vida ordinaria. La jerarquía social era un muro invisible pero infranqueable. Los depredadores, como Julián Thorne y sus abogados, ocupaban el centro de la sala. Los fantasmas, como Elena y el resto del personal de servicio, se deslizaban por los márgenes, funcionales e ignorados. En los últimos momentos de su invisibilidad, la mente de Elena no estaba en el acuerdo multimillonario, sino en el próximo pago del tratamiento experimental de su hermano. Calculaba las horas extra que necesitaba, el peso de una responsabilidad que la ahogaba. A pocos metros, Javier Mendoza sonreía con la confianza de un hombre que nunca ha conocido el fracaso, seguro de que el colapso de su cliente estaba a solo una firma de distancia, sin saber que él mismo estaba al borde del precipicio. Julián Thorne, por su parte, sentía el peso de la decisión, su instinto luchando contra la lógica aplastante de sus asesores. La ironía dramática flotaba en el aire filtrado de la sala.
El destino de todos ellos no dependía de los balances, sino de la mujer que está a punto de rellenar sus copas de agua. El evento catalizador fue una fracción silenciosa en el tiempo. Mientras Elena se inclinaba para servir a Julián, su movimiento fluido y practicado se detuvo. Sus ojos, por una fracción de segundo, se posaron sobre la copia del documento fundacional expuesto en la mesa. No fue una mirada casual, fue el escrutinio de una experta que en un instante procesó 200 años de historia anacrónica. Vio lo imposible, un sello notarial del siglo XV estampado sobre un tipo de caligrafía que se había extinguido en el siglo XIII. El mundo se ralentizó. La jarra de cristal en su mano pareció pesar una tonelada. Un temblor casi imperceptible la recorrió. El miedo al despido, a la humillación, la paralizó. Pero la traición a la verdad, a su propia esencia, era un coste aún mayor. La parálisis duró apenas un segundo, pero en su interior se libró una guerra. El rostro preocupado de su madre, el sonido de las máquinas en el hospital, el alquiler que vencía, todo le gritaba que siguiera caminando, que permaneciera invisible. Perder ese trabajo no era una opción, era la ruina. Pero entonces vio la cara de su padre. Escuchó el eco de las lecciones de su antiguo profesor sobre la integridad intelectual. Dejar pasar aquella falsificación no era solo permitir una estafa, se sentía como una traición a la persona que esperaba ser, una renuncia a la única parte de sí misma que aún no le habían arrebatado. El conocimiento no era una carga, era una responsabilidad. En ese instante, eligió la verdad por encima de la supervivencia. Mientras la pluma de Julián Thorne se cernía sobre el contrato, el instinto de Elena tomó el control. Su mente, entrenada para encontrar patrones en el caos de la historia, comenzó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa. No era un simple error. La sofisticación de la falsificación delataba a una mano experta, a alguien con un conocimiento académico profundo. Esto no era un engaño burdo, era un sabotaje deliberado, una trampa quirúrgicamente diseñada. El desprecio en la mirada de Javier Mendoza, su exceso de confianza, la prisa por cerrar el trato. De repente, todo cobró un sentido siniestro. No estaban siendo engañados por los vendedores, estaban siendo conducidos a una emboscada, y el principal asesor de Thorne era, consciente o inconscientemente, el guía. La verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. La lucha interna alcanzó su punto álgido. Su mente le presentó dos futuros brutalmente claros. En uno, permanecía en silencio, conservaba su trabajo, pagaba las facturas y vivía el resto de su vida con el peso de su cobardía, viendo en las noticias cómo el imperio de Thorne se desmoronaba. En el otro, hablaba, se enfrentaba a la ira de Mendoza, al despido casi seguro, a la humillación pública, pero defendería su conocimiento, sería fiel a su padre y a sí misma. Recordó una frase que su profesor solía repetir en clase: la historia no la escriben los que observan, sino los que se atreven a intervenir. La memoria de esa voz, de esa convicción, fue el catalizador final. El miedo no desapareció, pero la determinación se volvió más fuerte. Con el corazón martillándole en el pecho, Elena observó a los hombres en la mesa. Vio a Julián Thorne no como un magnate, sino como un hombre atrapado, confiando en una brújula rota mientras navegaba hacia un iceberg. Vio la vulnerabilidad bajo la coraza de poder, la misma duda que ella sentía reflejada en sus ojos. Él no era el enemigo, era la víctima. En la arrogancia de Javier Mendoza no vio maldad, sino una ceguera peligrosa, una soberbia que le impedía ver la verdad aunque la tuviera delante. Su análisis ya no era académico, era forense. Estaba presenciando la escena de un crimen corporativo momentos antes de que se cometiera, y ella era la única testigo. El silencio ya no era una opción, era complicidad. El acto de fe fue casi imperceptible para el resto de la sala. Fue un cambio en su respiración, un enderezamiento de su columna vertebral, un paso deliberado que rompía con el ritmo de su servicio. Dejó de ser un fantasma y comenzó a materializarse. Cada milímetro que avanzaba hacia Julián Thorne era un acto consciente de voluntad, un desafío a las barreras de clase que la habían mantenido invisible. No tenía un plan, no sabía qué palabras exactas usaría, solo sabía que tenía que detener esa firma. Se acercó, con la jarra de agua todavía en la mano como único escudo, y se preparó para pronunciar las palabras que podrían destruir su vida o redefinirla para siempre. El silencio de la sala estaba a punto de romperse.
Si alguna vez has sentido el peso de que tu talento sea ignorado por el mundo, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Elena está a punto de hacer cambiará no solo su vida, sino la forma en que ves el poder del conocimiento. La revelación de Elena cayó en la sala como una onda de choque silenciosa. Susurró las palabras directamente al oído de Julian Thorne, una violación tan profunda del protocolo que el tiempo pareció congelarse. Por un instante, solo hubo el sonido del aire acondicionado. La reacción de Javier Mendoza fue volcánica. Su rostro enrojeció de furia e incredulidad. «¿Pero qué insolencia es esta? ¡Seguridad!», espetó, su voz rompiendo el silencio sagrado de Vértice. Para él, la intervención de Elena no era una advertencia, era un ataque personal a su autoridad, una humillación insoportable perpetrada por alguien que consideraba parte del mobiliario. Roberto, el gerente del restaurante, apareció a su lado, con el rostro pálido por un horror apopléjico. Su mundo, construido sobre la perfección y la invisibilidad del servicio, se estaba desmoronando. En su mente, Elena no solo había roto la regla más sagrada, sino que había cometido un suicidio profesional. Pero Julian Thorne no escuchó a ninguno de los dos. Levantó una mano, un gesto simple que silenció la furia de Mendoza y el pánico de Roberto. Sus ojos estaban fijos en Elena, no con ira, sino con una intensidad analítica. Realmente la vio por primera vez, no como una camarera, sino como la única persona en la sala que le había ofrecido una verdad tangible en lugar de opiniones costosas. La conexión que había sentido antes, al verla consolar a su hija, le dio el crédito que necesitaba para escucharla. «Silencio», ordenó Julián, su voz tranquila pero con un filo de acero. Luego, rompiendo todas las barreras sociales y corporativas, le indicó a Elena una silla vacía en la mesa. «Siéntese y explíquemelo». La invitación fue más explosiva que el arrebato de Mendoza. Significaba que el sistema de castas de esa sala acababa de ser demolido. Para Elena, el miedo a ser despedida fue reemplazado por un terror aún mayor, el de ser escuchada. La alianza en la sala se había reconfigurado. Ya no era un equipo de asesores contra una duda interna. Ahora era la inteligencia silenciada de Elena y la intuición de Julián contra la arrogancia de un sistema que estaba a punto de ser expuesto como una farsa. El campo de batalla estaba preparado. Sentada a la mesa, bajo la mirada atónita de los inversores alemanes y la furia contenida de Mendoza, Elena explicó la discrepancia con la precisión de una académica defendiendo su tesis. No había duda en su voz, solo la autoridad tranquila del conocimiento. Detalló el tipo de pergamino, la composición química que debería tener la tinta del siglo XV y las características específicas del estilo caligráfico carolingio tardío que identificaba. Su explicación no era una opinión, era una clase magistral de diplomática medieval. Mientras hablaba, la expresión de Julian Thorne pasó de la curiosidad a una comprensión glacial. No solo le estaban estafando, sino que su equipo de diligencia de vida, por el que pagaba millones, había pasado por alto un error tan fundamental que era casi un insulto. La estocada final de Elena fue devastadora. Este estilo de falsificación, continuó, su voz ganando confianza, es la firma de un académico caído en desgracia, un experto conocido en círculos muy especializados por crear réplicas históricas para coleccionistas privados sin escrúpulos. Hizo una pausa antes de asestar el golpe de gracia. Hace 3 años, ese mismo académico trabajó como consultor para el principal rival de usted, Marcus Olay. El silencio que siguió fue absoluto. La revelación lo cambió todo. No era una simple estafa de los vendedores, era un acto de sabotaje corporativo, una trampa meticulosamente diseñada por su competidor más feroz para llevarlo a la quiebra y a la humillación pública. La verdad, desenterrada por una camarera, era un arma. La furia de Javier Mendoza fue una detonación contenida, un sonido corto y despectivo que cortó el aire, una risa incrédula, cargada del veneno de la humillación. Para él, la intervención de Elena no era un acto de valentía, sino una insurrección, una ruptura intolerable del orden natural de las cosas. Era el sonido de un universo en el que los sirvientes son invisibles y silenciosos, un universo que se resquebrajaba ante sus ojos. Su mirada se clavó en ella, no como se mira a una persona, sino a un objeto defectuoso que ha interrumpido el funcionamiento de la maquinaria. ¿Quién se cree que es? Siseo, dirigiéndose a Julián, esperando una orden de ejecución inmediata, un gesto que restaurara la jerarquía y borrara aquella mancha de insolencia. El aire se cargó de una electricidad violenta, la colisión de dos mundos en un único instante.
Pero Julian Thorne no la despidió, no hizo ningún gesto. En su lugar, la observó con una intensidad analítica inquietante, como si estuviera calculando una variable imprevista en una ecuación de riesgo multimillonario. La imagen de esa misma mujer, horas antes, consolando a su hija con una historia sobre reinas medievales, se superpuso a la escena. Vio la misma calma, la misma autoridad serena en sus ojos. No era la histeria de una empleada descontenta, era la convicción de una experta. En un mundo de opiniones pagadas a precio de oro, de lealtades compradas y de verdades moldeadas por intereses, la declaración de Elena resonaba con la pureza de un hecho incontestable. Él había sentido que algo estaba mal, una disonancia en la melodía del poder, y ella acababa de señalar la nota discordante. Con una calma que contrastaba violentamente con la furia de Mendoza, Elena expuso la prueba intelectual. Su voz, aunque baja, era precisa y cortante como un bisturí. El sello notarial es del siglo XV, señor Thorne, concretamente de la Cancillería de Juan II de Castilla. Pero la caligrafía es una Carolina tardía, un estilo que se extinguió casi por completo en el siglo XIII. Es una imposibilidad cronológica, una contradicción de 200 años en un mismo folio. No había adornos ni vacilaciones, era la exposición forense de un crimen contra la historia. Cada palabra que pronunciaba era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Mendoza, cuya cara pasaba del rojo al blanco a medida que la lógica irrefutable de Elena desmantelaba la base misma del acuerdo. Julian Thorne no necesitó más. Su instinto, ahora armado con datos, tomó el control. Se giró hacia uno de sus ayudantes, un joven pálido que observaba la escena como si fuera una alucinación. Llama a Pablo Casares, de la Cátedra de Diplomática de la Complutense. Ahora mismo, ponlo en el altavoz. Era la opción nuclear, la invocación de una autoridad externa imparcial que zanjaría la cuestión de forma definitiva. La orden, emitida con una frialdad glacial, provocó una nueva onda de shock en la sala. Ya no se trataba de la palabra de una camarera contra la de un socio de un bufete de prestigio. Se estaba convocando a un juicio, y el documento, la piedra angular de 1.000 millones de euros, era el acusado. La tensión se volvió casi respirable. En ese momento, Roberto, el gerente de Vértice, se materializó junto a la mesa, con el rostro contraído por un horror apopléctico. Para él, la catástrofe no era el posible fraude, sino la aniquilación del protocolo. Una camarera sentada con los clientes, un debate académico en mitad del servicio, el nombre de su restaurante manchado por un escándalo. Su mundo, una coreografía perfecta de discreción y servicio impecable, se había derrumbado. Murmuró una disculpa a Julián, intentando llevarse a Elena, pero Thorne lo detuvo con un simple gesto de la mano sin apartar la vista de ella. Roberto se quedó paralizado, un hombre atrapado entre la lealtad a su empleador y el terror a la ira del titán financiero que tenía delante. La escena era un teatro del absurdo social. «Siéntese», repitió Julián, esta vez señalando explícitamente la silla de caoba vacía junto a él. La orden no fue una invitación, fue un nombramiento. En ese instante, Elena Petrova dejó de ser una camarera. Se convirtió en una asesora, en la persona más importante de aquella sala. El acto de sentarse fue el más largo y pesado de su vida. El cuero frío del asiento era el símbolo de una barrera de clase que acababa de cruzar, un punto de no retorno. Los inversores alemanes la observaban con una mezcla de estupefacción y un incipiente respeto. Habían venido a firmar un acuerdo de negocios y se encontraron presenciando una revolución silenciosa, donde el conocimiento había derrocado al estatus. Javier Mendoza, humillado y silenciado por la autoridad de su propio cliente, observaba la escena con una palidez mortal. Su poder, construido sobre la apariencia, la red de contactos y el desprecio por los detalles, se había evaporado. Se había convertido en un espectador irrelevante de su propio desastre. La confianza de los inversores, la relación con Thorne, su reputación, todo se deshacía en tiempo real, desmantelado por una mujer a la que minutos antes ni siquiera habría reconocido como un ser humano completo. La llamada se estableció y la voz de un anciano académico, amplificada por el altavoz del teléfono, llenó el silencio catedralicio de la sala, listo para emitir su veredicto. El diagnóstico del profesor Casares fue rápido, brutal y carente de toda duda. Tras escuchar la descripción de Elena, su respuesta fue inmediata. Por supuesto que es falso. Es una de las falsificaciones de El Holandés, un académico renegado llamado Van der Meer.
Su firma es precisamente esa, mezclar elementos auténticos con anacronismos flagrantes que solo un verdadero especialista podría detectar. Es su forma de burlarse del sistema. La confirmación no solo validó a Elena, sino que añadió una capa de premeditación y malicia al fraude. No era un error, era una trampa sofisticada, una obra de arte del engaño diseñada para los arrogantes y a los descuidados. Javier Mendoza, humillado y silenciado por la autoridad de su propio cliente, observaba la escena con una palidez mortal. Su poder, construido sobre la apariencia, la red de contactos y el desprecio por los detalles, se había evaporado. Se había convertido en un espectador irrelevante de su propio desastre. La confianza de los inversores, la relación con Thorne, su reputación, todo se deshacía en tiempo real, desmantelado por una mujer a la que, minutos antes, ni siquiera habría reconocido como un ser humano completo. La llamada se estableció, y la voz de un anciano académico, amplificada por el altavoz del teléfono, llenó el silencio catedralicio de la sala, listo para emitir su veredicto. El diagnóstico del profesor Casares fue rápido, brutal y carente de toda duda. Tras escuchar la descripción de Elena, su respuesta fue inmediata. Por supuesto que es falso. Es una de las falsificaciones de El Holandés, un académico renegado llamado Van der Meer. Su firma es precisamente esa, mezclar elementos auténticos con anacronismos flagrantes que solo un verdadero especialista podría detectar. Es su forma de burlarse del sistema. La confirmación no solo validó a Elena, sino que añadió una capa de premeditación y malicia al fraude. No era un error, era una trampa sofisticada, una obra de arte del engaño diseñada para cazar a los arrogantes y a los descuidados. Con esa confirmación, Julian Thorne comprendió la verdadera dimensión del abismo al que se asomaba. No se trataba solo de perder su inversión. La estructura del acuerdo implicaba penalizaciones por retirada que ascenderían a cientos de millones. Habría sido una catástrofe pública, la destrucción de su legado, una humillación de la que Thorne Industries quizás nunca se habría recuperado. El golpe estaba diseñado no solo para robarle, sino para aniquilarlo. La rabia fría y lúcida reemplazó su ansiedad. Esto no era un mal negocio, era un acto de guerra. Y la mujer sentada a su lado, la fantasma que se había materializado, le acababa de entregar el mapa del campo de batalla enemigo. La expresión de Julián se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. El desastre se había transformado en una oportunidad. La sofisticación de la trampa olía a información privilegiada, a un trabajo interno. Alguien de su círculo más íntimo había facilitado las coordenadas para el ataque. Su mirada se posó en Elena, no con gratitud, sino con el respeto que un general siente por un estratega brillante. El juego había cambiado por completo, ya no estaban a la defensiva, tratando de evitar una pérdida. Ahora eran los cazadores, y el olor a sangre estaba en el aire. Las tornas habían cambiado, y ahora iban a la guerra. Al día siguiente, en una suite de la Torre Atlas, convertida en un centro de mando improvisado, Julián fue directo. Su trabajo en este restaurante ha terminado, le dijo a Elena, cuya expresión de pánico fue interrumpida por la siguiente frase. Empieza a trabajar para mí, esta mañana. No fue una oferta, fue una conscripción. En cuestión de horas, su uniforme negro fue reemplazado por un traje de Tom Ford hecho a medida. Una transformación tan surreal que se sentía como si estuviera habitando el cuerpo de otra persona. El dolor en sus pies fue sustituido por el silencio amortiguado de la moqueta del piso 85. El olor a guiso de su apartamento en Lavapiés fue reemplazado por el aroma a café recién hecho y a crisis de alto riesgo. El nuevo escenario era un acuario de poder. Abogados, analistas y expertos en seguridad se movían con una urgencia controlada, sus rostros iluminados por el brillo azul de las pantallas de datos. Elena, en el centro de este huracán, se sentía como un anacronismo viviente. Su conocimiento no provenía de algoritmos, sino de pergaminos olvidados. Julián la condujo a una mesa de cristal en el centro de la sala, apartando informes financieros. No me interesan los balances, le dijo, su voz resonando con una nueva y peligrosa determinación. Ellos nos atacaron usando la historia, la arrogancia, nosotros responderemos usando la inteligencia, su inteligencia. Su papel no era el de una empleada, sino el de un arma secreta. La tarea que Julián le encomendó fue precisa y reveladora. No estamos buscando el falsificador, ese es solo el artesano. Ni siquiera Marcus Olay,
Él es el enemigo visible. Estamos buscando al titiritero, a la fuente dentro de mi organización que le dijo a Olay exactamente dónde y cómo golpear. Julián entendía que la traición era la verdadera vulnerabilidad. Le dio a Elena acceso ilimitado a todos los archivos de la compañía. Correos electrónicos encriptados, transcripciones de llamadas, informes de diligencia. Un universo de datos que habría abrumado a cualquiera. Pero Elena no estaba buscando números. Estaba buscando una voz, una huella dactilar lingüística, el fantasma en la máquina. Ignorando por completo los documentos financieros, Elena se sumergió en la correspondencia. Su enfoque era la estilometría, el análisis forense del estilo de escritura. Durante 2 días apenas durmió, alimentándose de café y de la adrenalina de la casa. Comparó los correos supuestamente enviados por los vendedores alemanes con sus comunicaciones públicas. Y entonces lo encontró. No era una palabra o una frase, sino una ausencia. Una total y antinatural falta de informalidad. Los correos de la negociación estaban escritos en un español perfecto, casi académico, con una estructura sintáctica formal que contrastaba brutalmente con el estilo directo y pragmático de los ejecutivos alemanes. Era una máscara, una voz impostada. Cuando le presentó sus hallazgos a Julián, la pieza clave encajó. Quien escribió estos correos no es alemán, es alguien que piensa en un español muy formal, casi arcaico, y que intenta sonar como un extranjero. Es un patrón deliberado, diseñado para ocultar su verdadera identidad. Elena señaló en la pantalla la construcción de las frases, el uso de ciertas conjunciones que habían caído en desuso. Era la prueba irrefutable de que los correos eran una falsificación, un canal de desinformación operado por una tercera persona. Julián la miró, y por primera vez en días, una chispa de admiración reemplazó la tensión en sus ojos. «Ha encontrado al fantasma en la máquina», dijo en voz baja. Ese patrón lingüístico, esa formalidad casi pedante, activó una memoria dolorosa en Julián. Solo conocía a una persona que escribiera y hablara así, un hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre negocios, que había sido su mentor, una figura paterna tras la muerte de su propio padre, Ricardo Vargas. Un hombre de 70 años, retirado del consejo de administración, pero aún su confidente más cercano. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que su mente se rebeló. Era como acusar a su propia sombra de traición. El dolor de la sospecha era más agudo que cualquier pérdida financiera que hubiera podido sufrir. La prueba final llegó de un archivo olvidado. A petición de Elena, buscaron en los servidores antiguos, desenterrando correos de hace más de una década. Y allí estaba. En un correo electrónico de 2008, Ricardo Vargas usaba la misma construcción gramatical inusual, la misma frase arcaica para describir una situación compleja. Era su firma intelectual, tan única e identificable como una huella dactilar. La coincidencia era matemáticamente imposible. La traición ya no era una sospecha, era una certeza. El fantasma en la máquina tenía un nombre, y era el de la persona en la que Julián más había confiado en el mundo. El golpe emocional fue devastador. El tiburón se había salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno procedía de sus propias filas. La traición de Vargas lo recontextualizaba todo. La motivación no era solo el dinero. Ricardo se había sentido desplazado por el éxito de Julián, resentido por haber sido relegado a un papel de consejero mientras su protegido conquistaba el mundo. Se había aliado con Marcus Olay no para enriquecerse, sino para destruir el legado de Julián, para demostrar que el alumno nunca podría superar al maestro. Era una venganza nacida de la envidia y la soberbia, la más letal de las combinaciones en el mundo corporativo. La batalla se había vuelto profundamente personal. Fue Elena quien, con una lucidez implacable, le explicó a Julián el plan completo de Vargas y Olay. No querían su dinero, señor Thorne, querían su humillación. El fracaso público del acuerdo habría provocado una caída en picada de las acciones, un voto de desconfianza del Consejo y, finalmente, una adquisición hostil liderada por Olay, con Vargas como el salvador que regresaba para restaurar el orden. Usted no era la víctima, era el sacrificio. En medio de la crisis, Elena ya no era una consultora, se había convertido en su principal estratega, la única persona cuya visión no estaba nublada por años de lealtades y puntos ciegos. La mirada de Julián Thorne se afiló, transformando su dolor en un arma. La traición de su mentor le había quitado algo, pero también le había liberado.
Ya no estaba atado por el respeto o el afecto. Se giró hacia Elena, su voz tranquila pero vibrando con una energía peligrosa. «No vamos a salvar el acuerdo», declaró, y una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los suyos, sellando una alianza forjada en el fuego de la traición. «Y usted, señorita Petrova, será el cebo». La guerra acababa de entrar en su fase más letal. Elena está a punto de usar no solo la paleografía, sino 3 idiomas para desenmascarar la traición. Antes de descubrir cómo usó una frase en latín para quebrar al mentor, suscríbete al canal y activa la campanita. El desenlace de esta trampa es la prueba final del poder de quien ve lo que nadie más ve. La ejecución tuvo lugar en Budapest, en una suite del Palacio Gresham con vistas al Danubio. El escenario era una obra maestra de la guerra psicológica. Julián y Elena, flanqueados por los inversores húngaros, se sentaban frente a una pantalla gigante donde el rostro de Ricardo Vargas, el mentor traidor, observaba desde Madrid con una confianza paternal. Creía estar presenciando la capitulación final de su protegido, sin saber que la reunión era su propio juicio. Julián había filtrado información falsa sobre su desesperación, atrayendo a Vargas a la videoconferencia como un espectador privilegiado de su propia victoria. La tensión era un actor más en la sala, invisible pero omnipresente. Elena, con un traje sastre que había reemplazado a su uniforme, ya no era un fantasma, era la reina en el tablero de ajedrez. Con una calma que desmentía los miles de millones en juego, Elena tomó la palabra. No habló de historia, sino de tecnología. Desplegó una presentación sobre un ficticio protocolo de autentificación cuántica de activos, una jerga impenetrable sobre blockchain y espectrometría de masas diseñada para sonar revolucionaria. Describió cómo este sistema secreto de Thorn Industries podía verificar la procedencia molecular de cualquier documento, haciendo imposible cualquier falsificación. Era el cebo perfecto. Una solución tecnológica que, de ser real, no solo neutralizaría el documento falso de Vargas, sino que lo expondría como un fraude primitivo. Estaba ofreciéndole al traidor la oportunidad de entrar en pánico, de cometer un error, de revelar su mano en tiempo real. En la pantalla, la sonrisa de Ricardo Vargas se congeló. Fue una microexpresión, un espasmo de pánico que duró menos de un segundo. Pero para Julián y Elena fue una confesión a gritos. Su plan dependía de la humillación pública, del escándalo de la firma. Esta nueva tecnología no solo desarmaba su trampa, sino que amenazaba con revertirla, convirtiéndolo a él en el objetivo. Fuera de cámara, sus dedos comenzaron a teclear con una furia contenida. Estaba enviando un mensaje, una advertencia a su cómplice, Marcos Ovay. El depredador, creyendo que acorralaba a su presa, acababa de pisar la trampa de acero que le habían tendido. La caza había terminado. Comenzaba la disección. Julián asintió, dándole la señal. Elena cambió de registro. Se dirigió a los inversores en un húngaro fluido y respetuoso, asegurándoles que su capital estaba protegido. Luego, pasando a un inglés corporativo, nítido y global, se giró hacia la pantalla. Sin embargo, el problema no era la autenticidad del documento, sino el origen del sabotaje. Hemos detectado una voz impostada, un fantasma en las comunicaciones. Proyectó los correos electrónicos analizados, con las construcciones sintácticas arcaicas resaltadas en rojo. No presentó una acusación sino una evidencia lingüística, una prueba irrefutable de que un tercero, un titiritero, había estado moviendo los hilos desde el principio. La demolición era académica, elegante y absolutamente letal. El golpe de gracia fue personal, una daga forjada en el pasado. Mirando directamente a los ojos de Vargas a través de la cámara, Elena pronunció, en un latín clásico impecable, una cita de Cicerón, que el mentor solía repetirle a Julián, cui bono. Hizo una pausa y luego añadió, con una frialdad que heló la sala, proditor, scio te. El latín no era para los inversores húngaros, era un código privado, un lenguaje de lealtad que ahora se usaba para sentenciar una traición. Era un mensaje brutal. Hemos usado tu propia sabiduría, tus propias lecciones, para desenmascararte. Tu legado intelectual se ha convertido en el arma de tu destrucción.
Mientras el eco de las palabras en latín aún flotaban en el aire, Julián proyectó el último archivo en la pantalla. Era un correo electrónico de Ricardo Vargas de 2008, rescatado de los servidores por Elena, en el que usaba la misma firma lingüística inconfundible. Y a su lado, un mensaje interceptado segundos antes, enviado desde el dispositivo de Vargas a Marcus Olay. 3 palabras en inglés, escritas con el pánico de un hombre expuesto. Abort mission, they know. La trampa no solo había funcionado, sino que había provocado una confesión en tiempo real. El fantasma en la máquina no solo había sido identificado, había sido grabado mientras intentaba desaparecer. En la pantalla, la máscara de Ricardo Vargas no se rompió, se desintegró. El color huyó de su rostro, dejando una palidez cerúlea. La expresión de superioridad se disolvió en un horror desnudo, el de un maestro estratega superado en su propio juego, desmantelado por una desconocida y por el hombre que consideraba su creación. Abrió la boca para hablar, para negar, para suplicar, pero no salió ningún sonido. Solo el silencio de la derrota absoluta, transmitido a través de miles de kilómetros de fibra óptica. Era el rostro de un rey destronado, cuya caída era presenciada en directo por el mundo que había intentado conquistar. Julián Thorne no mostró triunfo, solo la calma gélida de un cirujano que ha extirpado un tumor. Cogió el mando y, con un movimiento deliberado, pulsó un botón. La imagen de Vargas se desvaneció en la oscuridad. «La línea está desconectada, Ricardo», dijo Julián a la pantalla en negro, su voz resonando en la sala. «Mi equipo de seguridad te espera». No era una amenaza, era una consecuencia. El fin de una era. La traición había sido identificada, aislada y purgada. El silencio que siguió fue el sonido de un imperio que acababa de sobrevivir a un intento de asesinato desde dentro. El señor Kovács, el principal inversor húngaro, rompió el silencio. Levantó su copa de agua en un gesto lento, no hacia Julián, sino hacia Elena. «Hay 2 tipos de tiburones en estas aguas, señor Thorne», dijo en un inglés con fuerte acento. «Los que comen y los que son comidos. Hoy, su estratega le ha enseñado a cazar». El brindis no era por el dinero salvado. Era un reconocimiento de poder a poder. Un saludo a la mente que había orquestado la victoria. La mujer que acababa de demostrar ser la depredadora más letal e inteligente de la sala. En el vuelo de regreso a Madrid, en el silencio presurizado del jet privado, el mundo había cambiado de forma irreversible. Elena miraba por la ventanilla las nubes bajo ellos. Un paisaje tan ajeno a su apartamento de lavapiés como la mujer en la que se había convertido. Ya no era la camarera que salvó a un millonario. Era la general que había ganado su guerra. Julián, sentado frente a ella, rompió el silencio. «Yo veía números, amenazas, oportunidades», confesó, su voz despojada de la armadura habitual. «Pero no veía a las personas. Me estaba volviendo ciego. Tú me has devuelto la vista». En ese instante, a 10.000 metros de altura, el tiburón no solo estaba a salvo, estaba curado. Y nada volvería a ser como antes. La historia de Elena Petrova es un recordatorio contundente de que el valor de una persona no reside en su uniforme, sino en la agudeza de su mente y en el coraje de su espíritu. Nos enseña que el conocimiento, incluso aquel que el mundo ha decidido olvidar, es el arma definitiva contra la arrogancia y la traición. El destino de un imperio no se decidió en los balances financieros, sino en la mente de una mujer a la que el sistema había condenado a ser invisible. Si crees que nadie debería ser juzgado o silenciado por su cargo o su origen, y que la inteligencia es el verdadero capital, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder oculto. Y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron mundos con nada más que su intelecto. Gracias por escuchar.